Dios me los bendiga, queridos hermanos. El título de este mensaje es ¿Cómo pasar por alto la ofensa? ¿Cómo pasar por alto la ofensa? Así que muy interesante esto. La verdad, es algo que nos pasa todos los días, yo creo, de diferentes maneras. Y la pregunta es, ¿será bueno pasar por alto la ofensa? Eso es lo que vamos a ver en este mensaje. La realidad de la ofensa. Es interesante que, como digo, nos ocurre todos los días, cuando caminamos en el trabajo, en la universidad, en los estudios, en cualquier momento, en la familia. Uno puede decir una palabra, uno puede tener una reacción y hay ofensa. Y lamentablemente cuando uno tiene una ofensa, después quiere vengarse y le dice una ofensa más fuerte, ¿no? Y así, es de nunca acabar. Lamentablemente así somos, o sea, la reacción que tenemos muchas veces cuando recibimos una ofensa es darle una ofensa mayor a la persona. Y qué importante es, mis hermanos, aprender a pasar por alto la ofensa. Así que dice en Proverbios, capítulo 19, versículo 11, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre. ¿Cómo se mide la cordura de un hombre? Deteniendo su furor. ¿Y cómo se mide la honra de un hombre? Pasando por alto la ofensa. Así que miren qué interesante es si aprendemos a pasar por alto la ofensa. Y la verdad es por nuestro propio beneficio. Para cuidar tu corazón, para cuidar tu salud emocional, porque ustedes saben muy bien que cuando hay ofensa, hay una reacción emocional, se levanta la voz. Eso también nos trae consecuencias físicas, ¿no? La tensión nerviosa. Todo eso, mis hermanos, trae consecuencias. O sea, qué importante será si sabemos pasar por alto la ofensa. Qué importante será si cuando recibimos una ofensa no la tomamos en cuenta, la dejamos pasar. ¿Saben? Este consejo nos trae tremendos beneficios para cuidar tu corazón, para cuidar tu salud emocional, para que vivas en paz. Así que eso yo creo que vale la pena. Las ofensas forman parte de la vida cotidiana en la familia, en el trabajo, incluso en la iglesia, ¿sí o no? Entre hermanos también hay ofensas. Y hay un impacto en nuestras emociones, en nuestras relaciones totalmente. Por eso digo, ¿cuántos errores hemos cometido por hacerle caso a la ofensa? Imagínense, cuando uno recibe una ofensa y esa ofensa penetra nuestro corazón, la reacción de venganza es fuerte, porque uno dice, este me las va a pagar. Y tratamos de darle más fuerte, ¿no? Y el otro hace lo mismo y se agranda un gran problema y a veces por una pequeña ofensa. Pero qué fácil sería si aprendemos a pasar por alto la ofensa. Si no la tomamos en cuenta, ¿no? Que cuando recibimos una ofensa le digamos, está bien, Dios te bendiga. Miren, la verdad que esto es muy importante, muy importante. ¿Qué significa pasar por alto la ofensa? La definición es, en el contexto bíblico, implica no
aferrarse a la ofensa, liberarse del resentimiento, buscar la paz. ¿Sí? A eso nos referimos. Que es muy importante que no te aferres a la ofensa, que liberes todo resentimiento y que vivas en paz. Yo creo que mejor es pasar por alto la ofensa. En 1 de Pedro 2:23 dice esto, fíjense. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Imagínense, eso es lo que hacía nuestro Señor Jesús. Eso es lo que tenemos un tremendo ejemplo de una persona que dejó pasar la ofensa. Cuando lo maldecían, no respondía. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba la situación a Dios. Mis hermanos, creo que esta es una enseñanza muy importante para nuestro beneficio, para nuestra salud emocional. Para que cuando tú recibes alguna ofensa, cuando te tiren piedras, échale flores. ¿Sabes? Eso es lo que hizo el Señor. El Señor fue maldecido, golpeado, pero en ningún momento de su boca salió maldición contra aquellos que le estaban torturando. No salió de su boca maldición. Ahí en la cruz, inclusive dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense, Jesús es el mejor ejemplo de una persona que dejó pasar por alto la ofensa. Beneficios. ¿Qué beneficios podemos tener si dejamos pasar por alto la ofensa? Hay un crecimiento en sabiduría y también un crecimiento en madurez espiritual. ¿Sí o no? ¿Qué hace un inmaduro? Responde, reniega, explota, ¿no? No le importa las consecuencias, grita más fuerte. Eso es un inmaduro. No tiene control. No le importa las consecuencias que pueden traer sus palabras, sus acciones. Eso hace una persona inmadura. Pero ¿qué dice en Proverbios 12:16? El necio al instante muestra su enojo, pero el prudente pasa por alto la ofensa. ¿Qué tal? Claro, el inmaduro, el necio, no le importa ahí las consecuencias, grita y dice lo que se le da la gana, rompe platos, no sé, golpea las puertas, no le importa. Pero el prudente pasa por alto la ofensa. ¿Qué tal? Qué importante, qué interesante. Así que esto ayuda a la persona a madurar en su autocontrol. ¿Qué otro beneficio nos trae si sabemos pasar por alto la ofensa? Nos trae paz interior y protección al corazón. De todas las cosas, dice el Señor, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Mis hermanos, si tu corazón está enfermo, está dañado, está herido, quiero decirte que vas a sufrir mucho. Por eso cuida tu corazón, no permitas que nadie lo lastime, no importa lo que te digan, no importa lo que hagan, cuida tu corazón, protege tu corazón, no permitas que esas ofensas penetren, no permitas que esas ofensas te dañen, no les creas, porque al final lo único que nos tiene que interesar no es lo que digan los demás, es lo que piense Dios de ti, suficiente. Los demás te pueden juzgar, te pueden decir lo que quieran.
Di, está bien, ustedes tendrán su opinión. Yo sé quién soy, yo sé lo que Dios piensa de mí y eso es lo único que me interesa y punto. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué va a guardar tu corazón? La paz del Señor. Así que cuida tu corazón. Cuida esa paz que tienes. No permitas que nadie te robe la paz. Ni lo que digan, ni lo que hagan los demás, que sea quien sea. Tú cuida tu corazón, guarda esa paz. Al soltar la ofensa, vas a experimentar la paz. Esa paz que te fortalece tu espíritu. Otro beneficio, va a haber relaciones fuertes y saludables, sí. Por más que las otras personas quieran hacerte la guerra, criticar, cuando tú le das lo contrario, vas a lograr tener una buena relación. Sí. ¿Cuál sería lo contrario? Que cuando tú te echen piedras, tú les eches unas piedras más grandes y siempre estén mal. Pero sabes, cuando tú le das lo contrario, vas a empezar a formar una relación fuerte y saludable. ¿Qué dice en Efesios 4:2 y 3? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué tremendo, ¿no? Ahí está la actitud que tenemos que tener. Humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencias. El Señor sabe que tenemos diferencias. El Señor sabe que a veces hablamos cosas que no debemos hablar, pero tenemos que soportarnos en el amor del Señor, ¿sí? Aceptarnos con nuestras virtudes y defectos, pero vivir en paz en medio de las respetándonos las opiniones. Eso es importante. Respetándonos lo que uno opina, lo que otro dice. ¿Qué vamos a lograr? Mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que le digo, vale la pena pasar por alto la ofensa. Miren, tenemos ejemplos en la Biblia. José, ¿se acuerdan? Cómo sus hermanos le tenían envidia, lo querían matar, lo vendieron como esclavo. Y él pasó muchas pruebas después en Egipto, lo acusaron, lo metieron en la cárcel. Él pasó muchas pruebas y él podía haber tenido un resentimiento por una ofensa tremenda que había recibido por parte de sus hermanos. Pero miren lo que dice en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Él se había dado cuenta que no tenía por qué guardar resentimientos. Él sabía que la ofensa que había recibido había sido con un propósito, que todo lo malo que le había pasado, Dios lo cambió para bien. ¿Qué tal? Esa es la confianza que tenemos que tener. No tenemos que esa ofensa verla para mal. Si recibimos alguna prueba, alguna ofensa, va a ser para bien. No, ¿qué hizo José? No hizo caso a sus hermanos. Los perdonó. Dejó pasar la ofensa. Una ofensa que lo querían matar, imagínense. Una ofensa de odio, de envidia. Pero él dijo, no interesa. No interesa, ya no me interesa lo que mis hermanos hayan hecho, me hayan dicho. Yo sé que Dios está conmigo. Y Dios me va a levantar. Y así fue. Dejó pasar la ofensa, unas ofensas tremendas. Dejó pasar José
confió en Dios y Dios lo levantó. A pesar de la traición de sus hermanos, José eligió perdonar y restaurar su relación familiar. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es de David. David con Saúl. David sí que fue muy ofendido por Saúl porque también lo quería matar. ¿Sí o no? Le tenía envidia a David. Y dice en 1 Samuel 24:12, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Así que David también eligió dejar pasar por alto la ofensa y dejarlo en las manos de Dios. Por eso es lo que tenemos que hacer. No te vengues, no uses tus fuerzas. El Señor te va a defender. El Señor te va a defender. Así que eso hizo David. También dejó pasar la ofensa, una ofensa tremenda de un hombre que quería a toda costa matarlo. Pero dijo, yo no voy a levantar mi mano contra ti. Dios va a juzgarte. Y así fue. Aunque Saúl buscaba matar a David, éste decidió no tomar represalias, dejando que Dios juzgara entre ellos. ¿Cómo cultivar un corazón que pasa por alto la ofensa? En Mateo 18, 21 y 22 dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús en este pasaje enseña que debemos perdonar 70 veces 7. ¿Qué significa esta expresión? Que no tenemos que llevar la cuenta. Es incontable las veces que tenemos que perdonar. Eso es lo que quiso decir el Señor. No se trata de contar. Se trata de perdonar. Así que así como Dios nos ha perdonado. Así que mis queridos hermanos, dejemos pasar por alto la ofensa. Vale la pena. Amén. Y tenemos que confiar en la justicia de Dios. Por eso dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Soltar la ofensa también implica confiar en que Dios actuará con justicia. Así que ya no pelees con tus fuerzas. Ya no recibas la ofensa y quieras vengarte, no. Deja pasar por alto la ofensa, déjalo al Señor. Y vive en paz, vive en paz. Para terminar, pasar por alto la ofensa es un acto de amor. 1 Corintios 13:5 dice, el amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Pasar por alto la ofensa refleja el amor que Cristo nos enseñó, porque nos libera a vivir en paz y fortalecer nuestras relaciones. Mis hermanos, les digo, esforcémonos. Yo sé que no es fácil porque quizás estamos tan acostumbrados a ofendernos, a ofender al otro, devolver la ofensa. Quizás siempre estábamos acostumbrados y cuánto daño nos ha traído a nuestras propias vidas. Pero aprendamos a pasar por alto la ofensa y vivamos en paz. Dejemos en las manos del Señor y yo sé que vamos a vivir mucho mejor. Padre, gracias te damos. Realmente esta es una enseñanza muy importante para que vivamos en paz en la familia, en paz con los hijos, en paz entre hermanos, donde quiera que vayamos. ¿Cuántas veces nos ofenden? Aún nos ofenden por ser hijos de Dios. El mundo nos quiere ofender. Pero Señor, ahora entendemos
que no tenemos que tomar en cuenta lo que diga el mundo, lo que digan las personas, si nos bendecimos a aquellos que nos maldicen. Bendecimos a aquellos que nos maldicen en el amor del Señor. Gracias porque me libero de todo odio, todo resentimiento. Y en esta mañana decido perdonar a todos los que me han ofendido desde mi niñez, desde mi juventud. No sé cuántas personas te han ofendido. No sé si estás guardando rencor. Yo te animo que vivas en paz y perdones a todos aquellos que te han ofendido. Libéralos, suéltalos. Declara que ya no te deben nada y tú no le debes nada a nadie. Perdona a todos aquellos que te han ofendido y vive en paz. Vivamos en paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.